Esa parte humana que el señor Urquidi tenía, a mí me tocó en alguna ocasión que me comentara el doctor Andrés Lira, que lo acompañara yo a ver al señor Urquidi para proponerlo para el Premio Nacional de Demografía. Fuimos con él y algo que me llamó mucho la atención es que de manera muy tajante dijo: no, yo no quiero ningún premio, ese es un premio para los demógrafos. Él, digamos, no le gustaban los premios ni los reconocimientos. Incluso en alguna otra ocasión, recuerdo que nos comentaron que le habían ofrecido una beca de excelencia del CONACYT a través del Colegio Mexiquense. Esa beca del CONACYT dijo que sí la aceptaba, pero al final no fue para él, fue para unos estudiantes. O sea, era una persona muy apoyadora de los jóvenes. Hay cosas que me han llamado mucho la atención de él y tienen que ver con su interés por lo que la gente estaba haciendo. Yo recuerdo que en la calle de Guanajuato, cuando el Colegio de México estaba en la colonia Roma, teníamos la oportunidad de estar con él. Los jueves había una hora de café a las 4 de la tarde y él estaba con nosotros y platicaba con todos los profesores. Yo era becario en ese momento y le interesaba mucho lo que nosotros hacíamos. Siempre sabía perfectamente lo que todo el mundo estaba trabajando. Esa es una cosa que a mí me llamaba mucho la atención. Otra cosa que me llamaba mucho la atención de él era la parte que tenía que ver con el apoyo a la política de población del país. Él fue uno de los grandes impulsores de la política demográfica de México. Recuerdo que en alguna ocasión, en el año de 1973 se creó o nació la Asociación Mexicana de Estudios de Población, la famosa AMEP, y se hizo una reunión en el Colegio de México, allí en Guanajuato, y ocurrió algo muy interesante porque una de las señoras que trabajaba en la cocina, una cocinera, estaba ella embarazada, y justamente el mismo día que nacía la Asociación Mexicana de Estudios de Población, nacía un hijo de la señora de la cocinera, y a ese niño le pusieron el niño Colmex. Precisamente el mismo día que nace una sociedad, nace también un niño. Incluso se decía, bueno, parecería que el Colegio de México está saboteando la política de población y el programa de planificación familiar. Entonces, teníamos unas cosas muy, muy interesantes. Hay algo que a mí me ha llamado mucho la atención de su trayectoria, de su vida, y es el interés que él tenía en estudiar los fenómenos sociales, económicos y demográficos en el largo plazo. Tiene un trabajo de proyecciones de población al año 2100 con la idea de saber cuál sería la población que tendría México en el año 2100. Y me acuerdo que en algunas de las proyecciones casi llega 1 a 2 mil millones de habitantes, la hipótesis alta, y la baja llegaba a 200 millones de habitantes, una diferencia tremendamente enorme. Pero ese tipo de ejercicios fueron realmente fundamentales para cambiar la política. Recordemos que en los años 70 estábamos con gobernar es poblar, y de pronto viene el cambio a la familia pequeña vive mejor. Entonces hay una serie de cosas muy, muy interesantes. Hay una parte también que tenía el señor Urquidi, digamos, y era un personaje, deportista. Jugábamos squash con el licenciado Gustavo Cabrera, que era nuestro demógrafo. Estaba José Luis Reina, Raúl de la Peña, estaba también Graciela Salazar. Íbamos a jugar a la Colonia del Valle squash. Él era buen squashista. Nosotros también nos damos unos buenos agarrones jugando al squash. Él, yo sé que en su vida de más joven jugó también pelota vasca. Entonces un deporte que fue muy, muy, muy duro, es muy duro.
Ya, digamos, en la etapa, digamos, al final de su vida, me tocó establecer una relación con él más estrecha y me mandaba en algunas ocasiones me mandaba a mí algunos documentos, pero me llamó mucho la atención un documento que puso él al principio en una tarjeta que decía para que usted actualice sus proyecciones de población. Yo como demógrafo inmediatamente me puse a leer el trabajo y dice en ese documento, dice que unos japoneses llegaron a Tepoztlán y esos japoneses en Tepoztlán estaban muy interesados, iban de turistas, subieron al Teposteco, caminaban por ahí y de pronto comentaron, ya sé por qué los japoneses, ya sé por qué en México hubo una reducción importante de la fecundidad, porque en todas las bardas decía no elecciones. Acordémonos que los japoneses no pronuncian bien la R. Entonces, de alguna manera me llamó mucho la atención porque no lo hubiera esperado de él. Entonces, son de los aspectos que para mí han sido, pues básicamente, más importantes. Yo creo que hay otro punto que quisiera comentar. Tiene que ver con siempre impulsor de lo que hacíamos en el Colegio de México. El Colegio de México sacó algunos premios al principio, digamos, en los años 70. Uno fue la dinámica de la población de México, que sacó el premio de economía, y luego también el desarrollo urbano de México, trabajos que pues se hicieron justamente en la institución. Él impulsaba todo lo que se hacía y además estaba detrás de los trabajos y bueno, fueron trabajos muy importantes desde el punto de vista, digamos, del Colegio de México. Fue con lo que poco a poco se fue abriendo brecha.